Saludamos a esta hora a la ex candidata presidencial colombiana, Ingrid Betancourt. Doctora Betancourt, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Un placer, Luis Carlos. Bueno, la vimos en las últimas horas dando su apoyo al doctor Gustavo Petro y quisiéramos preguntarle qué la motivó, qué la llevó a tomar esta determinación. Bueno, yo creo que Colombia está viviendo un momento extraordinario. Por primera vez el país logra expresarse en las urnas con una votación libre mayoritaria que le gana, digamos, a las organizaciones de política tradicional. Y esto es un hecho contundente. Los jóvenes salen a votar, muchos nuevos votantes, y el que finalmente tiene el tiquete de la segunda vuelta es Gustavo Petro. Entonces, uno está en la disyuntiva de pensar, bueno, ¿qué hace uno? ¿Se queda quieto o se mete uno realmente a apoyar esa oportunidad para Colombia de cambiar la historia del país? Entonces, ¿qué nos estamos jugando? Nos estamos jugando una visión de país, nos estamos jugando la posibilidad de consolidar la paz, de no echar reversa, la posibilidad de construir un Estado de Derecho donde todos los colombianos tengan acceso a la prosperidad, donde podamos ampliar la democracia, donde podamos ampliar la prosperidad económica, dándole juego a los que nunca han tenido esa oportunidad. Y por esas razones, pues, quiero acompañar a Petro en una coalición de centro y una coalición que tenga, digamos, la impronta de ser la coalición de la paz, una paz que le dé tranquilidad a los colombianos a todos los niveles, a nivel obviamente político, pero también a nivel económico, que nos permita darle vida y consolidar lo que se despertó, esa Colombia que se despertó en la primera vuelta. Doctora Ingrid, ¿por qué ahora y no antes con candidatos como Fajardo o como incluso Humberto de la Calle, quienes tenían una postura mucho más evidente frente al proceso de paz? Yo creo que la historia uno no la puede reescribir. Los hechos contundentes es que en las urnas el que ganó el tiquete para la segunda vuelta es Gustavo Petro. Y eso es la realidad con la cual nos enfrentamos hoy. Yo siempre dije que todos los candidatos me parecían buenos, excelentes, en realidad. Tuvimos esa fortuna de tener unos candidatos muy buenos en esta primera vuelta, todos. Humberto de la Calle, extraordinario. Germán Vargas hizo un programa muy serio, muy elaborado, una visión de estadista que deja también para todos nosotros puntos de reflexión. Obviamente Sergio Fajardo, pues era como el candidato que todos pensamos que iba a lograr llegar a esa segunda vuelta, pero la realidad es que lo logra Gustavo Petro. Entonces yo creo que no podemos entrar, siempre hemos tenido la dificultad en Colombia, cuando estamos en el voto de opinión, de no sabernos unirnos. Es decir, de no saber, tenemos una concepción casi que mesiánica de nuestro aporte en la política, y no entendemos que precisamente la política es también hacer acuerdos, es también mirar cómo logramos avanzar cuando las condiciones reales cambian. Y en esto tenemos que ser muy reactivos. Yo creo que aquí hay una posibilidad, estamos frente a dos visiones de Colombia, una visión que nos devuelve al pasado, una visión que nos proyecta en el futuro, y un futuro que tenemos que construir todos juntos, un futuro en el cual quepamos todos los colombianos, un futuro en el cual haya pluralidad, haya diversidad política, en el cual, Gustavo Petro lo ha dicho, él quiere un cogobierno. A eso le tenemos que dar una estructura. Y por eso estamos hablando de una coalición para la paz, una coalición de centro, es decir, donde todos aquellos que se expresaron con su voto de opinión por defender la paz, por darle, por salirse de los cauces de la política tradicional y por poder generar con creatividad un espacio para una Colombia diferente, pues nos tenemos que unir. Y yo creo que eso es una responsabilidad que se nos presenta. Creo que no podemos ser inferiores a este momento. Y yo sinceramente pienso que para aquellos que hemos sido víctimas del conflicto, ser generosos para Colombia se tiene que concretar con hechos reales.
y para nosotros lograr que no hayan más muertos en Colombia, que no hayan más secuestros, que no hayan más niños abandonados por la violencia, por las circunstancias de la guerra, que los jóvenes puedan encontrar educación y oportunidades de trabajo lícito y no dentro de las organizaciones armadas y no dentro del narcotráfico. Eso tiene hoy en día un nombre, y ese nombre es Gustavo Petro, y con él tenemos que trabajar, Sí. y a él hay que rodearlo. Doctora Ingrid, el candidato Iván Duque ha dicho que él no va a destrozar los acuerdos. ¿Qué la distancia a usted de Iván Duque? Bueno, yo primero quiero decir que a mí Iván me parece una persona que ha hecho una campaña maravillosa. Las propuestas, él como candidato es excelente. Y yo sinceramente lamento que él no esté, digamos, en otro lado, porque realmente es un candidato extraordinario. Lo que me frena con Iván no es él, sino lo que lo está rodeando. Porque yo creo que hoy en día hay como que el Mar Rojo se dividió en dos, las aguas se separaron. Toda la maquinaria se fue del lado de Iván Duque, y eso genera obviamente muchas certezas negativas para mí, porque nosotros sabemos cómo operan las maquinarias. Cada voto que lleva una maquinaria tiene un costo de libertad, tiene un interés específico que no es el interés de la nación. Entonces, por más buena voluntad que tenga Iván, y yo creo que la tiene, yo creo que es un hombre limpio, yo creo que es un hombre realmente con muy buenas intenciones y una gran capacidad de gestión para el país, me parece que la visión de país que él está transportando a través de su candidatura no es en la cual yo creo. Yo creo en una visión de país en la cual el voto libre se consolide. Hoy en día hay un voto libre mayoritario, es la primera vez en el país que este fenómeno se da. Sí, doctora Nunca Ingrid, antes se pero da. entendiendo un poco lo que ha pasado en la primera vuelta, las grandes derrotadas en estas elecciones fueron las maquinarias. Interpretar que las maquinarias en Colombia van a llevar votos a la candidatura de Iván Duque, muchos considerarían es erróneo. Por lo tanto, la pregunta para usted es, ¿lo que a usted sinceramente le molesta de Iván Duque es el respaldo de Álvaro Uribe? No, porque yo creo que el respaldo de Álvaro Uribe es importante y es lo que está ahí. Es decir, eso es también parte de la realidad de Iván Duque. Obviamente, pues no confluyo en muchas de las posiciones de Uribe, pero no me parece que eso sea lo esencial. Me parece que lo esencial es la posibilidad de volver hacia atrás. Es decir, de estancarnos en un proceso democrático plural que se viene gestando en estas elecciones. Eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, volvernos a quedar en un país secuestrado por intereses personales, en los cuales no vamos a poder desarrollar la política que necesita el país, porque vamos a estar limitados por intereses políticos que operan como siempre han operado y como sabemos que operan tradicionalmente desde hace siglos en Colombia. Pues me parece que no es lo que tenemos que apoyar. Doctora Ingrid, buenos días. Mientras desarrollamos esta entrevista en redes sociales, estoy leyendo que le están reclamando a usted una supuesta falta de gratitud con Álvaro Uribe por el tema de liberación. ¿Qué podría responderle usted a estos tuiteros? Pues me parece que eso es tratar de criticar cosas que no son criticables. Es decir, la gratitud con Álvaro Uribe está ahí. La he demostrado de mil maneras, lo he expresado públicamente, no solamente con él, sino con el presidente Santos, que era el ministro de la Defensa en su momento, con los muchachos que se subieron a ese helicóptero y que se jugaron la vida por sacarnos de allá, por aquellos que crearon la operación, que se la inventaron, que eran oficiales del ejército colombiano. Es decir, esa gratitud hace parte de mi vida, es lo que soy, es lo que expreso. Ahora, uno no puede quedar secuestrado mentalmente por la gratitud que uno le debe a una persona o a una multiplicidad de personas
en torno a la libertad. Es decir, si me liberaron fue para que yo fuera libre, para que me pudiera expresar cosas que no podía hacer cuando estaba secuestrada. Y mi libertad hoy como víctima que fui, me lleva a decir, no quiero que otros colombianos vivan lo que yo viví. Es decir, yo sé que para Colombia muchas veces el tema de la guerra es algo abstracto, sobre todo cuando vivimos en las ciudades. Pero cuando uno lo vive y cuando uno lo sufre, uno sabe que uno no quiere volver a vivir eso que se vivió y uno no quiere que otros colombianos vuelvan a vivir eso. Entonces a mí me parece que en torno al tema de la paz hay alguna ligereza de pensar que esto es algo como que es un menú que uno puede coger y quitar y ponerle y añadirle. No, aquí es un pacto de Estado en el cual el gobierno se comprometió, el poder ejecutivo se comprometió con el legislativo y con el judicial. Entonces, esto es una política de Estado. Entonces, pensar que podemos entrar a quitarle y a ponerle según nuestra digamos, voluntad, es desconocer la realidad objetiva de un acuerdo que se hizo con otros. Entonces, eso lo que nos lleva es una gran incertidumbre en torno a la paz, que obviamente va a afectar la economía del país, porque si hoy hay inversión, si hoy hay turismo, es porque el mundo está mirando a Colombia como una Colombia en paz. En el momento en que nosotros entremos por capricho o por tratar de hacer, es decir, yo sí creo que lo perfecto es enemigo de lo posible. Nosotros tenemos que lograr una paz que es la paz que hemos podido, que hay que mejorarla, que hay que sobre todo consolidarla, obviamente, consolidarla para que haya justicia con la paz. Pero entrar a crear una zozobra en torno al acuerdo, que es lo que se está proponiendo realmente. Eso es lo que me preocupa a mí. Doctora Ingrid, ¿qué le aporta usted a Gustavo Petro o a la candidatura de Gustavo Petro? Yo creo que yo le aporto tranquilidad, una visión es decir, yo creo que Gustavo necesita estar rodeado de personas que pueden ser identificables como de centro y no dar garantías de que la candidatura de Petro no nos va a llevar ni a una Venezuela, ni a una dictadura económica, ni a poner en tela de juicio lo que para nosotros ha sido la fortaleza de Colombia, que es nuestro tejido económico, de empresas extraordinarias que se han hecho, sí. ¿Consideraría usted un puesto en el gobierno de Gustavo Petro eventualmente? Pero me parece que esa no es la pregunta, porque yo creo que más allá de las cosas que son problemas de vida, es decir, eso es muy complejo, pero más allá de eso, reflexionemos en qué aporta Gustavo Petro al país. Y yo creo que lo que él aporta es la posibilidad de finalmente lograr dar un paso hacia adelante que necesitamos dar para llevar a Colombia a una mayor madurez democrática y a una mayor expansión de nuestra economía dentro de un sistema capitalista, pero un capitalismo social que le dé juego a aquellos que en Colombia quieren hacer empresa, pero no han tenido la oportunidad porque no tienen los recursos, porque no hacen parte de esa Colombia que ha podido tradicionalmente llevar a cabo la economía del país. Entonces, es repartir el juego, en eso yo creo. Doctora Ingrid, ¿no es un poco, pues por llamarlo de alguna manera, curioso que termina usted apoyando la campaña presidencial donde están, al menos ideológicamente, quienes fueron sus secuestradores? Pues, mire, yo pienso que, no sé si las FARC estén apoyando a Gustavo Petro o no, es decir, eso no me interesa mucho. A Duque no lo están apoyando. Bueno, lo único que yo sí sé es que probablemente la única coincidencia que podamos tener a estas alturas del partido es la voluntad de mantener la paz para Colombia. Es decir, el tránsito que ellos hicieron de ser secuestradores míos y de muchos más, a entregar las armas, desmovilizarse y constituir un partido político, es algo que hay que valorar. Pensar que eso es algo que podemos descartar y me parece que es faltar de generosidad en este momento
para Colombia. Lo que nosotros tenemos que querer en Colombia es que no vuelva la guerra, que no vuelvan las muertes, que no vuelvan el hospital militar a llenarse de heridos y de muertos. Doctora Ingrid, ¿qué opina usted sobre lo que muchos califican el tenor autoritario de Gustavo Petro? Bueno, yo creo que es lo que él ha probado que no tiene, porque cuando él sale a decir que está dispuesto a cogobernar, es porque él tiene claro que no puede tener un tenor autoritario. Ahora, yo creo que en la vida todos tenemos nosotros aprendemos de nuestros errores, tenemos evoluciones. Fíjese que aquellos que estuvieron durante la alcaldía como fuertes críticos de Gustavo Petro y que muchas veces aún sus mismos amigos han visto también esa evolución y hoy están otra vez con él. Entonces, si esas personas que lo conocen íntimamente logran darle de nuevo el respaldo a lo que ellos consideran ser lo más importante para ellos, que es la posibilidad de transformar a Colombia, ¿por qué nosotros no vamos a tener esa generosidad de concebir que ya que él se ganó el tiquete para la segunda vuelta, podamos rodearlo para que pueda hacer un buen gobierno? Doctora Ingrid, usted fue una jugadora política a finales de los años 90 y bien importante en el Congreso de la República, y obviamente después de su secuestro usted hace un retiro obviamente deliberado de la política colombiana. Esta postura respaldando la candidatura de Gustavo Petro, ¿es su regreso a la campaña política colombiana o a este tema político colombiano? Yo nunca he dejado a Colombia de lado, ni durante el secuestro, ni después de la liberación. Colombia está presente en mis decisiones, en mi espíritu, en mi alma. Yo no puedo vivir alejada de las preocupaciones de Colombia. Y esto no es ningún retorno ni ninguna, simplemente tomar posición como colombiana en un momento en que creo que tenemos que tomar posición. Andrea Bernal tiene pregunta. Doctora Ingrid, sí, gracias Luis Carlos. ¿En qué más, aparte del tema de la paz, como nos ha ido comentando, coincide usted con esa visión de país de la propuesta de Gustavo Petro? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué la une más a ese lado? Bueno, me unen muchas cosas. Primero, el hecho de creer que somos capaces de construir una Colombia donde la prosperidad sea para todos. Él ha venido exponiendo algo que en Europa está en auge y es muy común, que es la economía social, que son la posibilidad dentro del capitalismo de tener empresas cuyas utilidades permitan beneficiar a los, primero a la comunidad y segundo a los empleados de esas empresas. Entonces son empresas cuyos empleados son los dueños de la empresa y su objeto social no es solamente la de un trabajo en cierto sector de la economía, sino la de impulsar proyectos sociales con las utilidades de la empresa. Entonces, por ejemplo, son empresas que trabajan reciclando el cartón, pero las utilidades que se dan a través de esa empresa van a servir para que los empleados y socios de esa empresa puedan acceder a una vivienda, puedan acceder a una mayor educación, a salud. Es decir, las utilidades generan un bienestar social. Eso obviamente en Colombia lo necesitamos. Ahora, ese es uno de los puntos. Otro punto esencial es la educación. Mire, Gustavo Petro ha planteado una cosa que para mí me parece esencial. Es la posibilidad de que la universidad sea gratuita para todos los colombianos. Eso es indispensable. Pero, y eso obviamente es cosas que se dan en otras partes del mundo y son exitosas. Ahora, lo que es importante es que esa política de educación vaya de la mano con una reflexión para disminuir la deserción que hay en este momento en la educación superior. Entonces, son políticas que tienen que ver como cómo le vamos a dar oportunidades al colombiano que nunca ha tenido oportunidades para hacer de la vida un proyecto de prosperidad para él y su familia. Darle esos instrumentos para crecerse y crecer dentro de su comunidad. Y hay otros más. Hay el hecho, por ejemplo, de que Colombia
tiene que pensar en la ecología. Nosotros somos un país ecológico por vocación. Y Gustavo ha planteado la posibilidad de que vayamos pensando en una transición ecológica. Esto que le dice para Colombia ya lo están haciendo otros países. Ya está, Japón lo está haciendo, en Europa todos lo están trabajando. Ustedes saben, por ejemplo, Holanda es el primer país cuya toda energía que se consume en Holanda viene de energía eólica. Lo que antes era un sueño, hoy en día es una realidad. Necesitamos traer esas experiencias a Colombia. Y todo eso nos lleva hacia un país moderno, un país social, sí, un país armónico, en paz, y yo creo que esa visión de país es la que a mí me atrae. Sí, doctora Ingrid, yo tengo varias preguntas para terminar, preguntas que me salen de su propio discurso, que me parece supremamente interesante. Usted habla que la maquinaria se va a llevar puestos. Iván Duque dice que no habrá burocracia. Usted dice que Petro continuará el proceso de paz. Iván Duque dice que no hará trizas el acuerdo. ¿Usted no le cree a Iván Duque? No, yo a Iván Duque le creo en la intención, pero también sé que las personas que lo rodean tienen visiones diferentes. Y yo creo que él va a tener que componer con esas visiones diferentes. Y ahí dentro de esas visiones diferentes hay personas que siempre lo han dicho, que quieren acabar con ese acuerdo. Entonces, pues uno tiene que como que tratar de entender qué es lo que está pasando y no ser ingenuo. Entonces, sí, dentro de esa visión, pues uno dice, bueno, por más de que uno sepa que Iván quiera rectificar ciertas cosas de la paz, hay también intenciones muy fuertes de con ese ánimo de rectificación llevar las cosas a un extremo que hagan que los actores, sí, de la paz se sientan traicionados y finalmente se rompe el acuerdo. Entonces, en aras del diálogo, doctora Ingrid, hablando de la intención y de la posibilidad real de gobernar, como usted sabe muy bien, en Colombia vivimos en un país donde hay división de poderes y está el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y si usted habla de la intención y de la posibilidad de materializar los discursos, pues alguien podría argumentar que las posibilidades de materialización de las propuestas del doctor Gustavo Petro con un Congreso en su contra son asintóticas a cero. Es decir, ¿no es un poco contradictorio decir que Iván Duque tiene intención pero no tracción, mientras que Gustavo Petro tiene lo propio cuando no contará con el apoyo del Congreso? Yo creo que aquí lo que se están enfrentando son visiones de país y esas visiones son una realidad. Dentro del esquema de Petro, yo estoy segura que muchos liberales, como muchos conservadores, como muchas personas de la izquierda dentro del abanico de fuerzas políticas que hay en el Congreso, lo apoyarán, obviamente dentro de una discusión amplia y democrática, porque eso es lo que estamos esperando, que se den esas deliberaciones. Pero el hecho es que vamos a tener una visión de país que es una visión de país enfocada a darle prioridad a ciertos temas. Esa me parece más atractiva que la visión de Iván Duque, que va a tratar de devolvernos a situaciones anteriores que ya salimos de ellas y que no queremos volver a reeditar. Sí, déjeme hacerle otras preguntas sobre el tema económico porque también me llama atención sus aseveraciones. Usted dice que Petro tiene una visión de Estado que brinda prosperidad. Las preguntas puntuales son, ¿las expropiaciones brindan prosperidad? ¿Amenazar empresarios brinda prosperidad? ¿Quitarle los fondos de pensión a los ahorradores colombianos para utilizarlos en otros fines brinda prosperidad? ¿Eso no. ¿Bajo qué modelo económico cuadra como prosperidad? Yo estoy de acuerdo con usted, eso no brinda prosperidad. Pero también creo que tenemos que ser exactos de lo que estamos hablando. Porque yo creo que en torno a la campaña de Petro se han manejado distorsiones del lenguaje. Y se le ha puesto, se le han editado sus palabras, se le han deformado sus palabras. Gustavo Petro nunca ha sostenido, por ejemplo, que va a expropiar a los ingenios del Valle del Cauca, y es algo que todo el mundo repite. Lo que él dijo, y eso es algo que ustedes tienen que hablar directamente con él,
porque yo creo que aquí hay definitivamente una deformación del pensamiento de Gustavo Petro, y no me parece... Lo ha dicho en múltiples oportunidades. Las amenazas a los empresarios colombianos han sido múltiples. Esto no es distorsión mediática. Hace parte de su discurso, de sus discursos en plataforma. Hay múltiples conversaciones al respecto. Es decir, aquí no hay ninguna, con todo el respeto, estamos manteniendo un diálogo, aquí no hay ninguna distorsión. No, a mí sí me parece que hay una distorsión, porque cuando uno oye los discursos de Petro, digamos, completos. Doctora Ingrid, las amenazas a los empresarios es real, son reales. La quitada de los fondos de pensiones de los colombianos para utilizarla con otros fines es real, eso lo ha dicho el candidato. Es que en esta conversación que estamos manteniendo con usted y que además agradecemos por la generosidad que usted está teniendo con nosotros, hay una serie de contradicciones y de, digamos, puntos comunes en la negativa de algo que es real. Y el doctor Gustavo Petro lo ha anunciado, lo ha dicho en plataforma, en múltiples oportunidades, las amenazas hacia los azucareros, etcétera. No son amenazas. Es decir, yo en esto sí quiero ser muy clara. Yo lo que he hablado con él, y esto ha sido muy claro entre los dos, es que él, es decir, el respeto por la economía privada, por las industrias, por las empresas, por los empresarios, es algo que es decir, tiene que ser el pilar de cualquier acción de gobierno, es el respeto del Estado de Derecho. Aquí no pueden haber amenazas de ninguna especie para nadie, ni para los empresarios, ni para los que no piensan como uno, ni para los que tienen, digamos, experiencias de vida diferentes a las que uno tenía. Doctora Ingrid, ¿ha habido amenazas a los medios de comunicación? ¿Ha habido amenazas con expropiaciones? ¿Ha habido amenazas de constituyente? No entiendo de lo que usted nos está diciendo. Pero cuando usted dice amenazas, yo creo que eso no es así. Es lo que ha venido, bueno, en torno a los empresarios del Valle, él hizo una propuesta que era que si él llegaba a la presidencia, él proponía que se le diera la posibilidad, si los propietarios de estos ingenios lo veían conveniente, que le vendieran al Estado parte de sus tierras para hacer